Marco referencial del aseguramiento de la información. En este momento vamos a conocer un nuevo marco, que es el marco referencial del aseguramiento de la información. Todo esto es necesario para entrar al capítulo 1, que se denomina Concepto Universal de la Auditoría y el Aseguramiento. Primero empezamos por el aseguramiento. En primer lugar, este es un marco que se ha establecido a nivel mundial y por lo tanto tiene un problema, que no puede usar palabras específicas sino palabras de lo más general posible, que se puede aplicar a muchas situaciones. Entonces, la terminología no es la terminología normal. Entonces, por ejemplo, empezamos de que hay un ente responsable o una parte responsable de una información. Eso generalmente es una empresa, puede ser una persona, puede ser un gobierno, entonces ellos no dicen específicamente la empresa, sino la parte responsable que publica la información. Pero ya la información no la denomina el marco información, sino un asunto principal. ¿Cuál es la condición? De que esa parte responsable del asunto principal lo publica. Publica ese asunto principal. El asunto principal puede ser muchas cosas. Por ejemplo, los estados financieros. Ese es un ejemplo de un asunto principal. Pero la empresa o parte responsable puede publicar otras cosas. Por ejemplo, puede publicar cómo es el control interno. Ellos van a decir, el control interno nuestro es eficiente y es eficaz. Ese es un asunto principal, el control interno. O puede publicar algo que diga, yo como empresa estoy cumpliendo totalmente las normas que me son aplicables. Eso es otro asunto principal. Entonces, los asuntos principales pueden ser múltiples. Ahora bien, ese asunto principal se elabora y se publica de acuerdo a unos criterios. Esos criterios, el marco los denomina criterios adecuados y son los estándares. Esos son los estándares. Entonces, los estándares o normas o criterios o variables a controlar que ya vimos, eso es el criterio adecuado. Por ejemplo, si el asunto principal son los estados financieros o la información financiera histórica, tiene que tener un estándar que le dice cómo debe ser presentada la información financiera histórica. Y ese es el criterio. ¿Y cuál es el criterio? El marco conceptual para la información financiera. Y que se deriva en unas normas internacionales de información financiera. Esos son los criterios adecuados. Los criterios adecuados pueden ser externos, como en el caso que estamos nosotros estableciendo sobre la SNIF y su marco conceptual, pero pueden ser también criterios adecuados, pero establecidos internamente por la parte responsable. Por ejemplo, si el asunto principal es la eficiencia y la eficacia de la administración, o sea, la gestión, la administración establece unos índices de gestión que serían en este caso los criterios adecuados. ¿Para qué se hacen los criterios adecuados? Para darle calidad al asunto principal. ¿Qué quiere decir esto? Si el asunto principal es elaborado de acuerdo a los criterios que son previos a su desempeño, entonces, ¿qué quiere decir? De que el asunto principal se acerca mucho a la calidad. Obviamente que es acercarse a la calidad. Esa es la palabrita que usamos nosotros, la razonabilidad. El asunto principal no necesariamente tiene que cumplir exactamente todos los criterios adecuados, sino que se acerca mucho a ello. Bueno, ahora, el objeto del asunto principal al publicarlo es porque hay unos interesados, unas personas interesadas en ese asunto principal. Ellos van a tomar decisiones sobre ese asunto principal, basados en el asunto principal. El marco referencial del aseguramiento lo denomina usuario propuesto o previsto. A mí me gusta más la palabra previsto. El usuario es quien va a usar el asunto principal y tiene interés en ese asunto principal. Ya dijimos que este
este usuario propuesto se conoce en la terminología contable como stakeholder. Entonces, los stakeholders necesitan conocer el asunto principal para tomar sus propias decisiones. Y a ellos, ¿qué les interesa? De que ese asunto principal sea de calidad. Sea de calidad. Entonces, el asunto principal es de calidad si está elaborado conforme a esos criterios adecuados, cualesquiera que ellos sean. Entonces, a mí me interesa, como usuario previsto, de que el asunto principal haya sido elaborado de acuerdo a los criterios, porque yo ya tengo un nivel de confianza mayor. O sea, estoy tomando las decisiones partiendo del principio de que el asunto es de calidad. Le pregunto a la empresa, ¿ese asunto es de calidad? Por supuesto que ella me va a decir, o sea, la parte responsable va a decir, sí señor, ese asunto principal, llámese como se llame, está elaborado conforme a los criterios. Por ejemplo, cuando se publican los estados financieros, la información financiera histórica, la empresa dice, estos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas internacionales de información financiera. Obviamente ya le está dando un aviso de calidad, pero el usuario propuesto, como todo usuario, dice, ¿a mí quién me garantiza eso? El papel aguanta todo. Entonces ahí surge la figura del contador público. ¿Por qué el contador público a nivel mundial? Porque la profesión de contador público está establecida a nivel mundial como la profesión de la credibilidad, la profesión que atiende al interés público. Esa persona, como lo ven, está separada de la parte responsable, está separada de los usuarios propuestos. Entonces aquí hay una relación tripartita, una parte responsable, un usuario propuesto o previsto y un contador público. Entonces, ¿qué hace el contador público que tiene esa figura de fe pública, o sea, del interés público, que todas las personas deben de creerle en lo que él diga, porque eso está investido de la fe pública? Entonces, él hace una comparación entre el asunto principal y los criterios adecuados. Para saber, ya empezamos ya desde el punto de vista del control, aunque el aseguramiento de la información es un método de control, pero no es control. Entonces, él dice, este asunto principal, cómo se elaboró de acuerdo a estos criterios, y mira si la elaboración de acuerdo a esos criterios es razonable, no exacta, es razonable. Entonces, en el caso de la información financiera histórica, él va a tomar los estados financieros históricos y los va a mirar si se aplicaron las normas internacionales de información financiera. Por supuesto que van a haber diferencias, van a haber desviaciones. Esas desviaciones se denominan incorrecciones. Y esos son hallazgos del auditor o contador público que está haciendo el aseguramiento. Entonces, esos hallazgos hay que tomarlos desde el punto de vista de la materialidad. ¿Esos hallazgos son materiales o no son materiales? Si son materiales, es porque pueden hacer cambiar de opinión a uno de los usuarios principales. Entonces, él va a decir, si el hallazgo es material, yo debo informarlo. Entonces, cuando saque su conclusión, él va a decir si esos hallazgos fueron o no importantes, si tienen materialidad, para que el usuario al cual va dirigido la conclusión pueda tomar sus decisiones con un mejor nivel de seguridad. Entonces, si los hallazgos no son importantes, el contador público independiente no va a meternos en su conclusión, porque esos no tienen importancia y por lo tanto no van a cambiar la decisión que tome el usuario previsto o propuesto. Entonces, cuando él emite su conclusión, él la publica y debe ser publicada en el mismo nivel en que se publicó el asunto principal, para que los usuarios previstos tengan acceso al asunto principal y tengan acceso a la conclusión a la cual llegó el contador público. Entonces, cuando él va a tomar la decisión, va a tomarla con un alto grado de seguridad. Porque la conclusión puede ser que el asunto principal se apega
muy cercanamente a los criterios adecuados, o sea, es razonable. O puede ser una conclusión que me diga que no todos los aspectos del asunto principal son razonables, sino que hay algunos en los cuales el contador público encuentra que hay sesgos o desviaciones o incorrecciones que son importantes. Entonces eso se llama un informe o una conclusión o una opinión modificada con salvedades. Presenta razonablemente, excepto algunas partes en las cuales yo no estoy de acuerdo como contador público. O puede decir lo contrario. Debe decir, no señor, el asunto principal está muy, muy lejos de los criterios adecuados. Por lo tanto, él no está tomando decisiones, sino que está llegando a una conclusión. El que toma las decisiones es el usuario propuesto o previsto. También el contador público puede decir, mire, yo no me pude convencer. No llegué a ninguna conclusión. La conclusión mía es que no hay conclusión. Puede que el asunto principal sea razonable o puede que no, pero yo no puedo atreverme a decir nada de eso porque no obtuve la información o no obtuve las pruebas suficientes, o sea que no me he convencido. Entonces, aquí radica todo lo que es el marco referencial del aseguramiento de la información. Y estamos hablando de información en forma general. Pongo un ejemplo de la información financiera histórica, pero puede haber, y la hay, otra cantidad de información que no es información financiera histórica y que puede estar sujeto a un aseguramiento de la información. En total, el contador público está establecido para darle seguridad a los terceros para que ellos puedan tomar decisiones con mayor seguridad, pero no le está diciendo qué decisión debe tomar.